Abramos nuestras Biblias, hermanos, al capítulo 2 del libro de los Hechos. Hermanos, vamos nuevamente a entrar a esta porción de la Escritura a la cual el Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha nutrido a través de varios ya meses. Hemos estado en esta porción, el capítulo 2, versículo 41 al 47 del libro de los Hechos, y vamos, hermanos, a hacer lectura a esta porción de la Escritura. El título de la serie completa es Disciplinas en una iglesia saludable, y vamos, hermanos, a leer esta porción que dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque, Señor, has puesto en nuestros corazones respeto por tu palabra. Señor, te damos las gracias porque tu palabra ha transformado nuestras vidas en maneras increíbles. Señor, te agradecemos porque tú estás no solamente ahí en tu trono de gloria, controlándolo todo, pero te damos gracias, Padre bendito, porque tú has hablado. Y tu pueblo, Señor, está atento a lo que tú deseas, Señor, hablarnos en esta hora. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que esta hora tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar a toda verdad. Y que, Señor, podamos ver las maravillas de tu ley. Y que al ver, Señor, las maravillas de tu ley, podamos, Señor, esta hora consagrarla a ti en nuestros corazones, y que, Señor, sea una hora de decisión. Una hora en la cual, Señor, podamos reverenciar tu nombre y respetar tu palabra. Señor, quita cualquier distracción, tal vez distracción interna, alguna preocupación que pudiéramos tener, tal vez cansancio. Señor, erradica cualquier estorbo, sea externo. Señor mío, te ruego que tu Espíritu Santo, que tus ángeles nos asistan para poder, Señor, concentrarnos y poder adorarte, Señor, a medida que, Señor, entramos a tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús, para tu gloria y para la edificación de los santos. Señor, en ese dulce nombre de Jesucristo que oramos. Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, 8 disciplinas de una iglesia saludable, pilares que debemos nosotros de respetar, pilares que no podemos descuidar. No importa, hermanos, la iglesia del Señor donde se encuentre, necesitamos vivir, hermanos, necesitamos entender que una iglesia es una iglesia redimida, se compone no de inconversos, sino que se compone de gente que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesús. Es una iglesia enseñable, una iglesia que tiene un apetito por aprender la palabra del Señor, un apetito, una queja, un deseo ferviente de decir: Señor, me has salvado, yo soy tu hijo, Señor, enséñame a ser tu hijo. Una iglesia unida. El Señor no nos salva solamente para salvarnos y llevarnos al cielo. El Señor nos salva para hacernos un pueblo, un milagro de milagros. En medio de nuestras diferencias, el Señor nos hace una iglesia, la iglesia del Señor, y no una iglesia desunida, sino una iglesia unida. Una iglesia temerosa de Él, que a medida que vamos nosotros en nuestro peregrinaje aprendemos a temerle a Dios. Un temor reverencial, un temor apropiado. No miedo, no pavor, sino reverencia delante del Señor y sus cosas. Una iglesia que ora,
Y entre más vamos viviendo nuestra vida y más nos vamos envejeciendo y creciendo en los caminos del Señor, más vamos aprendiendo a orar y a depender más de nuestro Dios. Una iglesia que exalta el nombre del Señor, que busca oportunidades. No importa cómo nosotros nos encontremos, en todo tiempo, dice el salmista, te alabaré. Y no todos los tiempos son los mismos. Pero esa es una iglesia que busca oportunidades para honrar y glorificar el nombre del Señor. Lo hace públicamente, lo hace privadamente. Es más, el contexto de este pasaje bíblico es en el templo y por las casas. Esta es una iglesia que testifica, que busca oportunidades, izquierda, derecha. Le pide al Señor, Señor, dame la oportunidad de ser testigo fiel. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El ministerio misionero no cambia. Across the street or around the world, the mission is the same. Exactamente la misma misión. Sea con mi vecino o sea con el africano donde el Señor nos vaya a llevar, la misión no cambia. Somos testigos fieles. Y hermanos, el énfasis del día de hoy tiene que ver con una iglesia que crece. La iglesia del Señor es una iglesia que no puede debatir, no puede negociar el crecimiento. No solamente un crecimiento numérico, pero un crecimiento que comienza con nuestras almas, nuestros corazones. El Señor desea que nosotros crezcamos a la imagen de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Hermanos, el crecimiento no es solamente numérico, no solamente son números, no son masas. Es más, hermanos, cuando usted ve el ministerio del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús no se concentró en las masas, se concentró en individuos, específicamente individuos selectos que el día de mañana iban a llevar la gran comisión hasta lo último de la tierra. Y hermanos, muchas veces nuestra orientación desafortunadamente no es bíblica y muchas veces queremos alcanzar a las masas y alcanzamos a las masas de alguna y otra manera. Alcanzamos masas y cuando vemos el individuo está increíblemente carente del carácter de Jesucristo. Hermanos, aquí se trata, hermanos, de una iglesia creciente, se trata no solamente de una orientación numérica. Y aunque no podemos perder de vista la orientación numérica, necesitamos entender lo que la Escritura nos enseña. El pasaje dice que perseverando unánime, dice en el templo, partiendo el pan en las casas, dice que comían juntos. El ambiente que vivía la iglesia en Jerusalén era un ambiente increíblemente óptimo. Había sencillez de corazón. Allí es donde comienza, usted se da cuenta, la reversa es sencillez de corazón. Dice la Escritura que comían juntos, dice, con alegría. Se sentaban a la mesa, pero había un sentimiento, porque había un corazón. El corazón transformado por el poder de la palabra. Y dice la Escritura que alabando a Dios, teniendo favor por todo con todo el pueblo. Y dice la Escritura que el Señor añadía cada día, dice, a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted se da cuenta que el Señor añadía. Este no era un asunto suyo ni mío, no era de los hermanos con todo el celo que pudiéramos nosotros tener de poder alcanzar almas para Cristo. Dice que el Señor añadía. Ahora, hemos hablado, hermanos, que el Señor añadía. Hermanos, es cierto que hoy en día encontramos un movimiento de crecimiento que ignora la realidad de Dios. El Señor añadiendo. Y hermanos, podemos reproducir un crecimiento temporal que impresiona al medio mundo y Dios no está ahí. La iglesia del Señor tiene que asegurarse que el crecimiento lo está trayendo el Señor. El Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, hermanos, la realidad, como decíamos la semana pasada, la realidad es que el que el Señor añada, el que el Señor esté más interesado por su iglesia, eso no significa, hermano, que usted y yo no somos parte del proceso. Usted recuerda, hermano, el libro de Mateo, el capítulo 16, 18, yo también te digo, a Pedro le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca que es Él, edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella.
Ahora, hemos visto, hermano, que aquí hay 4 elementos de suma importancia. El Señor Jesús es el fundamento de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y Él es el edificador. Hermano, usted ni yo estábamos ahí y Él prometió que Él va a edificar su iglesia. Usted y yo lo único que podemos hacer, la única opción que nosotros tenemos es, hermano, ponernos al equipo del Señor Jesús y edificar su iglesia. Dice la Escritura que Él es el fundamento de la iglesia, el dueño de la iglesia, el edificador de la iglesia y Él es el protector de la iglesia. Ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. We are in the winning team. Cuando se trata, hermano, de asuntos escatológicos, ni las puertas de los Hades prevalecerán contra la iglesia. Porque Jesús es el fundamento, el dueño, el edificador y Él es el protector de la iglesia. Aquí está Jesús dialogando con Pedro. ¿Cómo Pedro entendió esas palabras? Él nunca pensó de que Él era el fundamento de la iglesia. Usted lee el contexto del capítulo 16 del libro de Mateo, bajo ningún punto de vista. Jesús es el fundamento de la iglesia. La manera en cómo Pedro lo entendió fue de esta manera, escribiendo su carta después de 30 años. Es una orientación, mire usted conmigo, ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Y esta iglesia del Señor que Él dijo, yo edificaré mi iglesia, Él está en el negocio de edificar la iglesia. Por eso la iglesia del Señor no puede negociar. No podemos ninguno de nosotros como iglesia decir, hermano, vamos a crecer o no vamos, un comité, vamos a crecer, vamos a debatir la idea de si vamos a crecer. No, ya el Señor lo dijo. Eso no es ni su negocio ni el mío. Lo que necesitamos nosotros es, ya el Señor está en el negocio de edificar su iglesia. Su negocio y el mío es, how are we going to do it? The question here is not if we are going to grow. The question is how are we going to do it? Iglesia Bíblica Berea, ¿cómo? En nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestra North Hollywood, comenzando de nuestra Jerusalén, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar no solamente una mentalidad, creer que el Señor está en el negocio de edificar su iglesia? Edificar su iglesia no solamente numéricamente, ignorando mi santidad, ignorando mi vida, mi carácter. En medio de lo que el Señor está trabajando en mí, yo voy a alcanzar a otros, voy a buscar a otros y no voy a negociar la realidad de lo que el Señor me enseña. Y hermano, aquí es precisamente donde vemos nosotros este pasaje, lo vemos nosotros y vemos, hermano, cómo el Señor está interesado en que usted y yo como iglesia pensemos que el crecer no es un negocio casual, no es un asunto de dialogar, no es un asunto que usted y yo vamos a venir y decir, do we or we do not? ¿Qué hacemos? No, el asunto es, hermano, esa es la dirección. Y si no vamos en esa dirección, ya el Señor no está ahí. Usted y yo necesitamos entender, usted y yo tenemos que estar conscientes que la dirección que el Señor desea es precisamente esa. Vamos a crecer, no solamente como individuos, como esposos, como hijos, pero vamos a crecer numéricamente. Y entonces, hermanos, hay, una advertencia increíble. Lo estábamos viendo la semana pasada en el libro de Apocalipsis. Y usted recuerda, hermano, hablaba yo acerca del síndrome de Éfeso. La iglesia bíblica berea no puede sufrir ese síndrome. La iglesia bíblica berea necesita sobrepasar ese síndrome que muchas iglesias desafortunadamente no han logrado atravesar. Usted se recuerda el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. ¿Se recuerda ese pasaje de la Escritura? Si usted, hermano, no puede ver este pasaje, abra su Biblia a ese pasaje de la Escritura.
Y si usted se da cuenta, aquí, hermano, hay instrucción increíble para la iglesia del Señor. Si usted se da cuenta, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel, al mensajero, al pastor de la iglesia. ¿En dónde dice? Éfeso. ¿Se recuerda usted? Dice la Escritura, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Y mire lo que dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Aquí está, hermano, aquí está el síndrome de la iglesia de Éfeso. Un síndrome. Tengo contra ti. Todo está bien, pero tengo contra ti una cosa. ¿Y qué es esa cosa? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré sobre ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. No solamente a la iglesia de Éfeso, a las iglesias, porque este es un mensaje que toda iglesia necesita respetar. Aquí, hermano, necesitamos nosotros ver el síndrome de la iglesia en Éfeso y aprender de esa iglesia, aprender de la historia de otra iglesia que simplemente no tuvo la capacidad de poder entender lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y dice la Escritura, que tenga oídos para oír. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso. Hay una bendición, pero hay también una maldición si nosotros no respetamos lo que la Escritura nos enseña. Hemos visto que la iglesia en Éfeso, una iglesia increíblemente estratégicamente localizada, increíblemente localizada. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti, algo tengo contra ti. Y dice la Escritura, has dejado tu primer amor. Y si usted se da cuenta, 3 verbos imperativos: recuerda, arrepiéntete y haz. Y mire qué interesante lo que dice. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vendré pronto a ti, quitaré su candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El síndrome de la iglesia en Éfeso es vivir la vida cristiana sin ese primer amor. Usted se da cuenta, aquí no es un asunto solamente de vivir la vida cristiana, aquí es el asunto de vivir la vida cristiana con el primer amor. Un individuo no puede perder eso. Una iglesia no puede perder eso. Un esposo no puede perder su primer amor. ¿Cómo luce cuando un hombre pierde su primer amor por su esposa? ¿Cómo luce? ¿Es cariñoso? ¿Es cariñoso? No, no es cariñoso. Es duro, áspero. Pero cuando ese primer amor, después de 20 años, 30 años, está allí de por medio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos nosotros, ¿no es cierto? Podemos gozar esa relación. En otras palabras, para el Señor Jesús, una iglesia, una relación que realmente está viviendo, están cohabitando, solamente están ahí existiendo los unos a los otros, pero el primer amor, gone. No está ese primer amor que debe de caracterizar una relación. No una relación de un año. En un año es casi esperado. Si el primer amor no está ahí todavía, ya es un escándalo. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo, mira, ese primer amor, ¿después de cuánto tiempo? Si usted lee la historia, usted observa la historia de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso básicamente tuvo un principio muy lindo. Y aquí está, ve usted, aquí está el Señor hablando en el libro de Apocalipsis. Han pasado casi 30 años. Después de 30 años, el Señor le está diciendo a la iglesia en Éfeso, mira, yo tengo que alabarte por lo que tú haces, tu arduo trabajo, tu esfuerzo, dedicación, todo eso.
pero tengo contra ti una cosa, que después de 30 años has perdido tu primer amor. Y para el Señor Jesús, that's not good. Eso no es bueno. Porque ¿qué es lo que debería de ser? ¿Cuál debería de ser la expectativa? La expectativa es, comenzaste tu matrimonio, él marca 5, 10, 15, 20, van 30. Y tú tienes el primer amor. En otras palabras, cuando por primera vez invitaste a tu esposa a un date, ¿qué pasó? Le abriste la puerta al carro. You were very nice. Le abriste la puerta del carro y entonces con mucha paciencia y mucho cariño y dulzura, usted le cerró la puerta, ¿no es cierto? Y hoy, después de 5 años, y después de 10 años, usted ya está en la casa y la esposa se quedó en la marqueta. Oh, no, aquí dice el Señor Jesús, esto no es correcto. This is not right. Eso no puede ser de esa manera. Usted se da cuenta que para el Señor Jesús eso no es bueno. Porque para el Señor Jesús, mira, tú comenzaste y después de 30 años, tú necesitas tener ese primer amor. Ahora, usted se da cuenta que hablábamos la semana pasada que esto no se trata de romanticismo, esto no se trata de emocionalismo, esto se trata de, ¿qué cosa? Dice, recuerda, arrepiéntete y haz. No te hagas el tontito que, es que yo no siento. No, es que no se trata de sentimiento. No se trata de sentimiento. Mira, recuerda de dónde has caído, dice la Escritura. Recuerda, dice el versículo bíblico. Recuerda. O sea que este es un asunto que está apelando a la mente, no está apelando a nuestras emociones. Recuerda de dónde has caído. Acuérdate que al principio no era así. Al principio tu esposa te servía la comidita y tú le decías, amorcito lindo, qué rico los frijolitos. O la pasta, pues en mi caso, digamos. Para nosotros los frijolitos son la pasta. Y entonces, qué rica está la pasta. Y hoy, después de 5 o 10 años, qué pasta esta. What? No, como que aquí hay un problema. Porque supuestamente la Escritura nos enseña, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí es un asunto entonces que cada año que va pasando en nuestro matrimonio necesitamos sentirnos más cerquita el uno del otro, con más deseo. Usted se da cuenta que el Señor Jesús, después de 30 años, está diciendo, ¿sabes qué? Todo está bien, eres fiel, traes comida a la casa y no ha faltado, el techo, se arruina cualquier cosa en la casa y estás. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Se arruinó el chorrito que esta mujer no sabe, le da duro. ¿Y por qué lo haces de esa manera? Arréglalo, pero arréglalo con un corazón, primer amor. Para el Señor Jesús, solamente arreglar el facet no es suficiente. A lo que el Señor Jesús está apelando, ¿a qué cosa es? Arreglar eso, pero con una actitud y un corazón. Una actitud y un corazón. Estaba hace un tiempecito atrás, introduje este concepto, administración, que es increíblemente importante que nosotros entendamos. Esto que voy a explicar en este momento no solamente resulta en una iglesia, en un ministerio, pero en la vida de un individuo o de un matrimonio o de una familia. El hermano básicamente Moffer nos ayuda a entender este concepto y este concepto tiene que ver básicamente con la curva sigmoid. Usted se recuerda, es una forma de S y básicamente Moffer escribe en su libro Advanced Strategic Planning y él explica básicamente el ciclo de una iglesia, el ciclo de una vida y entonces lo explica básicamente con ese concepto, una S. Imagínese usted esa S. Y entonces él básicamente lo que dice es que todo individuo, toda organización, iglesia, matrimonio, básicamente él dice, comienza, mire, con el tiempo, asistencia en relación a una iglesia, nace, crece, hay un plató es básicamente no está pasando nada, luego después si no pasa nada, entonces ¿qué es lo que sucede? Decline.
y luego después llega la muerte. Y Él nos ayuda a entender de un punto de vista administrativo, nos ayuda a entender que una vida, un matrimonio, una familia, una iglesia, le puede ocurrir eso. Si no tiene cuidado, le puede ocurrir eso. Usted se da cuenta, ¿qué dice la Escritura? Tengo contra ti que has perdido tu... Si no te arrepientes, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a morir. O sea que lo que está apelando es, mira, naciste, creciste, plató. ¿Y qué es lo que está pasando? You don't do anything, you are declining. En una vida usted la puede ver. Una persona, un matrimonio que no está creciendo, ¿qué es lo que pasa? Crece el matrimonio, 5 años, comienza a experimentar ese plató. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Si ese matrimonio no hace nada, perdemos ese primer amor. Y ese primer amor no podemos perderlo. Ese primer amor necesitamos recuperarlo. Necesitamos nosotros entender que de natural ese shape, eso va a pasar si nosotros no nos cuidamos. O sea que, y usted se da cuenta que la Escritura nos enseña y nos dice, recuerda de dónde has caído. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese amor sacrificial, ese amor de ternura, ese amor de decir, ¿sabes qué? Yo lo doy, no importa lo que sea, aquí está mi vida. Tú sabes. Y entonces lo que Mumford básicamente promueve, la solución que él dice es que debemos nosotros de comenzar una nueva curva. Necesitamos comenzar una nueva dirección en el proceso estratégico. En otras palabras, lo que él dice es lo siguiente. Está allí ese shape, nace, crece, plateau, decline, dead. Y si nosotros nos damos cuenta, si no nos arrepentimos, si no recordamos, nos arrepentimos y hacemos las primeras obras, entonces la decadencia viene. The decline and the dead comes. Y lo que él sugiere básicamente es lo siguiente. Necesitamos nuevamente tener una nueva visión, crecer y luego después una nueva visión y crecer. La sugerencia básicamente esa es. Usted se da cuenta que Efesio, la realidad de Efesio y tal vez la nuestra de cualquier otra iglesia puede ser perfectamente esa. Mira, está bien todo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a terminar. Usted se da cuenta, hermano, el pasaje dice, recuerda, arrepiéntete y haz. Ahora, usted ve, hermano, la iglesia en Éfeso, muy interesante, la iglesia en Éfeso. Y hermano, esto es algo increíblemente importante que usted y yo lo entendamos. Usted ve la rica historia de la iglesia en Éfeso y una de las cosas que usted encuentra es lo siguiente. Mire, la iglesia básicamente comenzó en el capítulo 18 del libro de los Hechos. El capítulo 18 al 20 son básicamente los inicios de la iglesia. Usted ve, por ejemplo, que hubo una actividad increíble. Aquí estamos hablando por lo menos de unos 30 años. El libro de Apocalipsis, el capítulo 2, es la última ocasión donde se menciona la iglesia en Éfeso. Hay 17 versículos de la Escritura en el Nuevo Testamento que hay referencia a Éfeso. Y si usted se da cuenta, hermano, en todo ese compendio, estamos hablando por lo menos de 30 años. Primer pasaje que se menciona Éfeso en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y la última ocasión es donde leímos. El capítulo 2, versículo 1. Y hermano, ahí hay 30 años de por medio. Ahora, si usted se da cuenta, encontramos nosotros el desarrollo de la iglesia. 1 Corintios 15, capítulo 15 y 16, habla acerca de la iglesia. ¿Se recuerda que el apóstol Pablo escribió una carta a los Efesios? ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, por esta causa te dejé, dice, ¿en dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia. Lo dejó, el apóstol Pablo dejó como pastor de la iglesia en Éfeso a Timoteo. Timoteo fue pastor de esa iglesia. O sea que hubo un historial increíble. Cuando nosotros vemos la iglesia en Éfeso, la historia de la iglesia en Éfeso, tenemos increíblemente dónde nosotros podemos buscar. Nosotros podemos entender mucho de la iglesia en Éfeso. Lo interesante es
que cuando la Escritura dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Usted cree que el énfasis es al final? ¿Usted cree que el énfasis es al medio? ¿Usted cree que el énfasis es al principio? ¿Cuándo? Principio, ¿no es cierto? Has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Tu primer amor. En otras palabras, hermano, mire, en la historia que vemos nosotros en la iglesia de Éfeso, si la Escritura dice, recuerda, no solamente para la iglesia en Éfeso, pero recuerda también las otras iglesias, incluyendo la iglesia en Berea. Nosotros necesitamos recordar, regresar ¿a dónde? Regresar precisamente al comienzo. ¿Y cómo se caracteriza el comienzo de la iglesia en Éfeso? Esa es la pregunta. Cuando usted comienza a ver, básicamente, lo que encontramos en este pasaje es, Apocalipsis nos está diciendo, mira, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda, está hablando ¿qué cosa? Vamos al comienzo. Y hermano, cuando usted ve el comienzo, básicamente el comienzo de la iglesia en Éfeso tiene por lo menos 5 episodios. Hermano, esto es increíblemente importante para usted y yo que lo entienda, porque el día de mañana alguien le va a preguntar a usted, ¿y qué significa el primer amor? Hermano, esto va a responder lo que es el primer amor. ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo la Escritura misma? La Escritura misma nos está llevando ¿a dónde? El comienzo de la iglesia. Y hay 5 episodios que son increíblemente importantes. Y para estos episodios, 5 episodios, hermano, brevemente, hermano, vamos a abrir nuestra Escritura al libro de los Hechos y vamos a ir al comienzo. Vamos al capítulo 18 y al capítulo 20 del libro de los Hechos y veamos el comienzo de la iglesia y cómo se caracterizaba la vida de la iglesia en Éfeso. Eso que nosotros vemos al principio, habían perdido. Esa idea, por ejemplo, de una pareja que le abre la puerta, que le cocina, todas esas cosas a la esposa. La pregunta es, ¿qué es lo que tenía la iglesia en Éfeso? No era abrir puertas, no era cocinar. ¿Qué es lo que tenía la iglesia en Éfeso? De lo cual Juan está diciendo, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire conmigo el capítulo 18 del libro de los Hechos. Abramos nuestra Biblia al capítulo 18 del libro de los Hechos, hermanos, y observemos nosotros rápidamente, hermanos, este concepto. Vamos a tratar la manera de cubrir por lo menos, hermanos, estas categorías. Si usted se da cuenta, el capítulo 18, el versículo 1, básicamente Pablo está en Corintio, y el versículo en la geografía usted puede observar esta fluidez, y mire lo que dice el versículo 19, primer cita de Éfeso, mire lo que dice el versículo 19. Y dice, llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quién dejó? Mire conmigo. Y entrando en la sinagoga discutía, dice, con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y dice, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora, conforme al contexto nos damos cuenta que Pablo estaba todavía cerca de Asia Menor. Pero mire qué interesante. Aquí encontramos nosotros una perspectiva muy linda, muy bonita. Porque el versículo bíblico dice ¿qué cosa? Dice, llegó a Éfeso, de Corintio, llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quiénes dejó ahí? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila los dejó allí en la iglesia. Ahora, si usted lee 1 Corintios, el capítulo 15 y 16, usted se da cuenta, hermano, que Priscila y Aquila básicamente tenían una casa en Éfeso y en esa casa fue donde comenzaron básicamente la iglesia. O sea que Priscila y Aquila eran los hospedadores de la iglesia en Éfeso. Ahí básicamente donde comenzó la iglesia. Y entonces dice que los dejó ahí. Ahí los dejó en la iglesia, en Éfeso. Ahí fue donde comenzó. Usted puede verificar la historia y usted se da cuenta que los dejó ahí. ¿Y por qué los dejó ahí? ¿Por qué los dejó ahí en la iglesia? No solamente eso, pero mire el vocabulario que utiliza. Mire cómo es el versículo 19. Dice, llegó a Éfeso, los dejó allí. Ahí dice, y entrando en la sinagoga, ¿qué es lo que hacía? Hermanos, ¿qué es lo que hacía? Dice, discutía. La palabra discutía. La palabra no es pleito, la palabra no es bronca, no. La palabra discutía es
de dialogar. Dialogaba con ellos. Ahora, mire lo que dice el capítulo, observe usted conmigo siempre en la escritura, en el capítulo 18, en el versículo 4. Esa era la costumbre del apóstol Pablo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadiendo, discusión y persuasión. Ahora, usted se da cuenta, la primera ocasión en que nosotros vemos ministerio en Éfeso va alrededor de discusión y persuasión. Ahora la pregunta es, ¿discusión y persuasión de qué? Del reino de los cielos, Cristo Jesús. Y eso usted lo puede verificar, no solamente en ese contexto, pero más adelantito usted va a observar. En otras palabras, usted ve, por ejemplo, aquí está Priscila, Aquila y Pablo. Aquí está Pablo, básicamente entró, dejó a Priscila y Aquila. Ellos tenían una casa, ahí no se sabe si era una casa rentada, era de ellos, pero allí la iglesia abrigaba. Ahí en la casa de Priscila y Aquila, allí estaba la iglesia de Éfeso. Y ahí los dejó. Y no solamente eso, pero mire lo que dice la escritura. Nosotros nos movemos y encontramos nosotros otro personaje. Y el personaje básicamente es Apolos. Mire conmigo el capítulo 18, siempre el versículo 34. Mire el versículo 34 lo que dice. Llegó entonces a, ¿dónde? Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Usted se da cuenta, llegó de Alejandría, de Egipto. Llegó este hombre. Usted se da cuenta que no era de Éfeso, no era de Asia Menor. Este venía ¿de dónde? Venía de Alejandría, venía de Egipto. Ahora usted lee la historia del primer siglo en Egipto. Hermano, era increíble el apogeo. Manuscritos increíblemente importantes del primer siglo ocurrieron ahí en Alejandría. Una ciudad increíblemente importante. Dice que este Apolos vino de Alejandría y dice la escritura, mire, hermano, lo que quiero que observe es lo que el autor, en este caso Lucas, quiere dejar en la mente de los lectores. Con Priscila y Aquila lo que quiere dejar es que Pablo discutía y convencía acerca del camino. En el caso de Apolos, mire conmigo lo que el autor quiere dejar en la mente de sus lectores. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué cosa? En las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hermanos, hermanitos lindos, Lucas nos está presentando no solamente Priscila y Aquila, su casa, la iglesia, y la palabra clave discutían, persuadía. Entra a Apolos y entonces Apolos dice, elocuente, versado en las escrituras, llega a Éfeso. Y entonces dice que enseñaba diligentemente, dice, lo concerniente al Señor, aunque solamente sabía el camino de Juan. Y mire lo que dice el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila. Dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron carta a los discípulos que le recibieren. Y llegando, dice, él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque dice, con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermano que me escucha, lindo hermano, ¿qué significa has perdido tu primer amor? No solamente para la iglesia en Éfeso, pero para usted, para mí. Veamos la historia.
¿Cuáles eran los elementos? Abrir la puerta del carro. ¿Eso era eso? ¿Qué es lo que era? Usted se da cuenta que con Priscila y Aquila la palabra es discutía, dialogaba, persuadía. Con Apolos, usted se da cuenta que el ministerio va no solamente alrededor de la proclamación del Evangelio, pero la corrección del Evangelio. Usted se da cuenta que en Éfeso, no solamente el apóstol Pablo marcó la pauta de la importancia de la verdad, pero llega Apolos y los hermanos no se tragaban todo. A pesar de que Apolos era, dice la Escritura, elocuente y era un hombre versado en la Escritura, dice que Priscila y Aquila cuando lo escucharon dijeron, a este hay que invitarlo al Dennis o al Norms. Aquí hay que llevarlo y aquí hay que explicarle con más claridad la Escritura. Y lo hicieron. ¿Y qué fue lo que pasó después? Dice que le dieron cartas para que fuera acá. Y dice que allá, dice la Escritura, ¿qué hizo Apolos? ¿Se olvidó del ministerio de la palabra? No. Dice que exponía con más exactitud la Escritura. Hermano, ese es Éfeso. Ahí está Éfeso. ¿Qué significa? Has perdido tu primer amor. ¿Qué significa? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré a ti y quita. ¿Qué es lo que significa eso? Mire, aquí está Priscila y Aquilas, aquí está Apolos, mire conmigo directamente el apóstol Pablo. Aquí está el apóstol, usted se da cuenta que Pablo estuvo en la iglesia en Éfeso ¿por cuánto tiempo? ¿Se recuerda? 3 años. Por lo menos sabemos, conforme al discurso que da en el capítulo 20, por lo menos sabemos que estuvo 3 años. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hacía en esos 3 años? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Mire qué interesante lo que nosotros observamos en el capítulo 19. Mire el versículo 1 del capítulo 19. Observe conmigo el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, dice, Pablo después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? A Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, esa palabra dijo habla de enseñanza. Les expuso la Escritura. Y dice la Escritura, dice, y dice que les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos en el bautismo de Juan. Y dijo nuevamente Pablo, Juan bautizó y comenzó a enseñarles. Lo deficiente de los discípulos, ¿qué hizo Pablo? Pablo abrió el libro de Dios. Pablo les enseñó a estos discípulos, que eran 12, exactamente el camino. En otras palabras, cuando usted ve, hermano, mira, recuerda dónde has caído, y de dónde has caído, los principios, el comienzo de la iglesia. ¿Cuáles son los personajes? Priscila y Aquila, alrededor de la palabra. Apolos, alrededor de la palabra. Pablo, alrededor de la palabra. ¿Cuál es el elemento predominante? Diferentes personajes, diferentes situaciones, pero un común denominador. Y el común denominador es el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra en la iglesia en Éfeso. Mire conmigo el versículo, por ejemplo, 8. Mire el versículo 8. Entrando Pablo, dice, habló, dice, con denuedo, por espacio de 3 meses, discutiendo, dice, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo nuevamente. Dialogizomai. Cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, dice que oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Usted se da cuenta, hermano? Priscila y Aquila. Aquí está Lucas escribiendo, Priscila y Aquila. Discutía, persuadía. Apolos, ministerio de la palabra. Aquí está Pablo. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Aquí dice por 2 años. Más adelante dice 3 años en lo completo de su ministerio. ¿Y qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Dice la Escritura, persuadiendo, dice la Escritura,
Todos, dice, judíos, griegos, en Asia oyeron la palabra de Dios. Dice la Escritura que Dios hacía milagros extraordinarios con ellos, al punto que llegó un temor, dice el versículo 17, hubo temor, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos confesaban, daban gracias a Dios, daban cuenta de todos sus hechos. Se recuerda, dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, dice que hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y mire lo que dice, mire, ¿se recuerda usted el sumario? Aquí está el sumario del capítulo 18 y 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así. Ahora, hermano, hermano, escúcheme. Dice, así crecía y prevalecía la palabra del Señor. ¿Y cuál es la última idea que nos quedamos? ¿Cuál fue la última idea? ¿La idea cuál fue? ¿La última idea cuál fue? ¿Se recuerda? Confesión. Trajeron sus libros, los quemaron. Glorificaban al Señor. Pero usted se da cuenta, hermano, todo esto como producto del ministerio de la palabra. Aquí está Lucas tratando de que los lectores puedan ver que al final del día lo que se está haciendo, lo que está pasando en Éfeso, lo que ha ocurrido en Éfeso con todos estos eventos, básicamente es que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Yo me pregunto qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios crece en su corazón, prevalece poderosamente en su vida, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos, su familia, en la vida de una iglesia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota? ¿Sabe cómo se nota? Nosotros venimos en arrepentimiento. Nosotros venimos y traemos los libros de magia, los traemos y hacemos holocausto. Hay sensibilidad. Dice la Escritura que ¿qué es lo que hacemos nosotros? Magnificamos el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo qué? Como un resultado de que la palabra de Dios está penetrando el corazón de la hermana Carla y está penetrando el corazón de la hermana Enza y del hermano Denny y de la hermana Luzmila y del hermano Lío. Y a medida que la palabra del Señor está en nuestros corazones, hay una sensibilidad para tratar con nuestro Dios con ternura y darle el honor y la gloria al Señor. Hermano, este es el ministerio. Hermano, eso usted no lo puede perder. Usted, hermano, si usted pierde eso, hermano, usted está perdiendo su primer amor. Usted está perdiendo su primer amor y usted no puede perder ese primer amor. Usted no puede ver a su esposa y decir, oh my goodness, again. No, usted tiene que ver Señor, gracias Señor, en el nombre del Señor, gracias por el deseo y el apetito que tú has puesto, por desearte, amarte, reverenciarte. ¿Sabe una cosa, hermano? Su esposa habla, oh, come on. Again, the same argument again and again. Hermano, Dios habla, el Señor habla, y su corazón no es, oh Lord, come on, again. Este sermón lo escuché hace 2 o 3 semanas. Why again? You know why again? ¿Sabe por qué la esposa lo dice 2 o 3 veces? ¿Sabe por qué? Porque no han habido cambios. No han habido cambios. Y escuchamos el mismo mensaje. Porque no han habido cambios. No hemos honrado la palabra. No hemos honrado el nombre del Señor. Mire conmigo el versículo, estamos en el 18, 19, mire conmigo el capítulo 20, rápidamente capítulo 20. Observe usted conmigo el capítulo 20, versículo 17. Aquí está el discurso del apóstol Pablo. Y aquí está el apóstol Pablo, hace un discurso de despedida con los ancianos en la iglesia en Éfeso. Y mire lo que dice el versículo 17. Rápidamente el versículo 17 dice, enviado pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el principio del primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas, y como nada que fuese útil, no dice, como nada que fuese, he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente por las casas a judíos, gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, dice,
da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros que entre he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, yo salgo de ustedes, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu os ha puesto por obispos. ¿Para qué cosa? Apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué cosa es apacentar, hermano? Alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo, ¿qué cosa, hermano? Os encomiendo a Dios. ¿Y qué otra cosa, hermanos? A la palabra de su gracia. ¿Y sabe cuál es el énfasis de las dos cosas? La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está haciendo? El apóstol no solamente está reiterando su ministerio, que va alrededor del ministerio de la palabra, pero al final él les recomienda y les dice: os recomiendo a Dios, que mi consideración, hermano, es nuevamente la disciplina de venir delante del Señor en oración y agarraron del Señor. Pero os recomiendo, dice la palabra, de gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Cuando la Escritura dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, recuerda cuál es tu inicio. ¿Cuál es tu inicio? El ministerio de la palabra. Un corazón sensible al ministerio de la palabra. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Dios habla hoy. Dios le habla a Carmen, le habla a María, le habla a Marta. I don't care. Has perdido tu primer amor. Tu corazón debe de estar sensible, tierno. Dios habla, yo atiendo. Usted lee el capítulo 10 del libro de Hechos, vemos nosotros a Pedro, y se recuerda que es una experiencia increíblemente linda, la vamos a ver la próxima semana, pero en esa experiencia usted ve que el ángel hablando, el Espíritu hablando y la iglesia potencialmente esperando a través de las palabras de Pedro que comunicara el mensaje de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia, estamos en la iglesia y el ministerio de la palabra es whatever, cuando ahí es donde comienza nuestro primer amor. ¿Sabe dónde comienza nuestro primer amor, hermano? De semana a semana, cuando el sábado por la noche usted tiene la opción de estar tranquilo, relajado, preparar su mente, su corazón. Usted no anda en el cine, usted no anda en ningún... Usted está esperando que el Señor le hable. Pero usted viene desvelado. Viene ya trillado, lo que usted quiere venir a dormir. Y hay hermanos que literalmente hacen eso. Y yo me pregunto, hermano, usted ha perdido su primer amor. Después de 30 años, usted se ha calcificado, ha endurecido su corazón. Recuerde dónde ha caído. Arrepiéntase. Haga las primeras obras. Si no, va a ser detrimental para usted, para su esposa, para su iglesia. Va a ser detrimental. Mire, esto es la historia, esta es la historia. Mire, cuando el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo, yo estoy, todos los que han visto mi rostro, no lo verán ya más. Pero os encomiendo
a Dios la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Cuando usted lee el libro de Efesios, se recuerda, usted lee el libro y usted lee precisamente la carta de Primera de Timoteo, Segunda carta de Timoteo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, el pastor de la iglesia. ¿Y sabe lo que sabe lo que le está diciendo? ¿Sabe lo que? Después, hermano, aproximadamente 15 años, después de 30 años es el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Pero usted se da cuenta que usted hace marcha atrás 15 años después de ese lindo ministerio que comenzó alrededor de la palabra. La palabra era predominante en la vida de la iglesia. 15 años después está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo y le dice estas palabras. Mire lo que le dice la Escritura. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, dice, diferente doctrina. Después de 15 años, la iglesia se ha descuidado. Y porque la iglesia se ha descuidado, dice: mira, te mandé. Yo a Macedonia, te mandé en Éfeso, para que mandes. Ya la iglesia está infestada. La iglesia está infestada. Y usted se da cuenta el énfasis, mire conmigo, cuando fui para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación a Dios, que es por la fe. El énfasis de esa sana doctrina es edificación de la iglesia. Pero lógicamente hoy en día, por ejemplo, hablar de doctrina es like, oh, don't. Pero usted va a la Escritura. Necesitamos darle ese lugar en la iglesia, la doctrina, la sana doctrina, la buena doctrina. Dice el versículo bíblico. Dice de la siguiente manera: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Ya la iglesia está experimentando eso. La iglesia en Éfeso está experimentando eso. La iglesia ha caído. 15 años han pasado y adentro no están hablando la sana doctrina. Dice la Escritura, mire conmigo, dice: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si alguno la toma legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ni el transgresor, los desobedientes, para los impíos pecadores, para los irreverentes profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros, dice, para cuantos se oponen a qué cosa, hermano? Sana doctrina. Sana doctrina. Pastor, doctrina otra vez. Es su vida, mi vida. Hermano, nuestra fe en Cristo nos conecta y nos asegura un lugar en el cielo. Pero su doctrina, hermano, su doctrina es la salud de su vida. ¿Cómo usted va a vivir esos 20 años que Dios le va a dar aquí en esta tierra? ¿Cómo usted y yo vamos a vivir los 40 años que Dios le va a dar? Usted necesita salud. Usted no quiere tener solamente vida, pero estar en un hospital todo arrangado. Usted no quiere eso. ¿Sabe lo que hace la doctrina? La doctrina le da salud a un creyente para saber qué hacer y cómo vivir delante de Dios. 15 años han pasado y la iglesia está sufriendo de la sana doctrina. Hermano, ¿qué es, hermano? Perder ese primer amor es perder esa sensibilidad de que Dios está ahí, Él se ha revelado y Él quiere hablar conmigo. Con Ana quiere hablar en una manera, de semana a semana quiere hablar, y quiere hablar con Ensa, y quiere hablar con Lío. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Él tiene un mensaje que darle a usted. Él desea que usted viva a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Mi esposa y yo estamos en este momento estudiando el Salmo 119. En las mañanas venimos, Salmo 119, y esta semana, hermano, mi esposa está más adelantada que mí en este pasaje de la Escritura. Ella comenzó más temprano y, hermano, lindo, precioso
Qué lindo, qué lindo. Hermano, nos estamos nutriendo en la Escritura. Y hermano, qué precioso es cuando usted comienza a ver lo que realmente la Escritura y la palabra es. Usted se da cuenta que aquí el apóstol Pablo está reenfatizando no solamente, hermano, lo que está pasando en la iglesia, pero la solución es la salud de la buena doctrina en la iglesia. Mantener la realidad que Dios ha hablado. No estamos para inventar nada, sino descubrir en la sana doctrina la palabra, la voluntad del Señor. Por eso encontramos este pasaje siempre en 1 Timoteo. Dice la Escritura, esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y mire, columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia pierde la verdad, perdió lo que la iglesia es. Muchas veces se nos hace cualquier cosa, el no venir los miércoles, no venir los viernes, no ir a los oicos, no exponernos a la verdad. Si esa es su actitud, arrepiéntase. Si para ustedes estar en un partido, porque va a jugar quien quiera que sea su equipo mejor, o porque su patrón le dijo, si para ustedes eso es más importante que honrar lo que Dios dice. La Escritura dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Usted no quiere vivir en zozobra. Usted quiere vivir de victoria en victoria. Y usted se da cuenta que ese pasaje habla de la cristología, del Evangelio. En otras palabras, hermano, sepa, columna, baluarte de la verdad. Usted se da cuenta, hermano, que el perder el primer amor en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, básicamente todo va alrededor. Priscila, Aquila, Apolos, Pablo, todo va alrededor del ministerio transformador y preservador de la palabra. Hermano, el primer amor tiene que ver con responder humildemente al poder transformador, preservador de la palabra del Señor. Hermano, perder ese primer amor, el no responder humildemente, el pensar de que su sabiduría y entendimiento está sobre encima de la palabra, hermano, es deshonrar el nombre del Señor. En ese estudio que estamos teniendo con mi esposa, descubrí, hermano, 3 pasajes increíblemente importantes. Mire lo que dice este pasaje. El salmista dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y mire lo que dice la Escritura, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Mire lo que dice este mismo salmo, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mire lo que dice este pasaje, defiende mi causa, redímeme, vivifícame con tu palabra. ¿Sabe lo que es vivificar, hermano? Es un verbo que conlleva la idea de restaurar, sustentar, animar, avivar. Hermano, la iglesia del Señor necesita estar avivada. Abran sus Biblias al capítulo. Ok. Wow. No hay avivamiento, hermano. Has perdido tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, la Escritura nos enseña la necesidad de usted y yo de estar, hermanos, prendidos. Hermano, usted quiere avivar su alma, busque el libro de Dios. No hay avivamiento genuino si la Escritura no está ahí. Lázaro, ¿se recuerda? Lázaro. Manda a mis hermanos que vayan y le testifiquen a mis hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta divina? La ley y los profetas tienen. A ellos oigan. ¿Sabe lo que nosotros muchas veces creemos en nuestra insensatez?
Señor, tú quieres hablar conmigo, manda, revive a alguien de los muertos y algo portentoso y dime, testifica. Ya se los dije yo, ya se los dije. Hermanos, testifiquemos. Ya, hermano, no necesita otro. Ya no. Si usted está pensando en eso, usted es un necio. La ley y los profetas tenemos. De semana a semana abrimos el libro y el Señor nos habla. Prepare su corazón. Hermano, yo no sé dónde usted se encuentra. No sé dónde usted se encuentra. Pero yo siento en la vida de la iglesia, yo siento que ese shape que nosotros tenemos, nosotros hemos sobrepasado ese plató y si nosotros no hacemos nada y no nos arrepentimos, hermano, yo no sé qué va a pasar con esta iglesia. Seriamente. Y hermano, en el nombre del Señor, yo quiero que usted se arrepienta. Y hermano, si usted no ha tomado en serio la palabra del Señor, hermano, yo quiero que usted venga al frente acá, que usted se arrodille delante del Señor y que usted le diga, Señor, perdóname porque yo no he tomado en serio tu palabra. Yo digo que creo en la palabra, pero soy un incrédulo. Y si usted está en esa condición, antes que venga una severidad peor de parte de nuestro Dios, venga, arrodíllese al Señor y dígale, Señor, perdóname, porque yo no he tomado la palabra de Dios en serio, yo no me nutro de día a día, yo no le digo a mis hijos tampoco de la palabra, yo he descuidado a mi esposa, he descuidado mi iglesia, he descuidado, simplemente estoy contento en mi propio pecado, en mi propio vicio. Y si usted está en esa condición, yo voy a suplicar que todos inclinen su rostro